terminar también con esto y con un poquito tocando tierra en muchos aspectos a nivel también social, es importante. A veces la parte psicológica parece como que los psicólogos o los psicoterapeutas o la psicología en sí lo que hace es tocar la parte personal, pero no tiene nada que ver con lo social. Es como no, también tiene que ver con la parte social, obviamente. ¿Ya? Las conductas sociales brotan de las personas y lo que se tratan son personas, pero hay cosas colectivas que también es bueno mirarlo. ¿De dónde brota esto? ¿Por qué este tema? Por un lado, porque es una realidad. Segundo, nos atañe a todos. Tercero, porque es una realidad también social y muy vigente, muy actual hoy día. Ayer, y ya ahora nos vamos a dar cuenta por qué os cuento esta anécdota. Ayer estaba viendo yo la televisión, si alguno la vio, quizá coincidió. Narraban de que en Estados Unidos, cosa que también ha pasado aquí en otros momentos, una serie de chavales, a unos señores pobres que estaban en unos bancos de un parque, les dieron una paliza. Los grabó una cámara, los han pillado y tal. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? En otro momento, aquí también en Madrid, si os acordáis, creo que fue el año pasado, unos hinchas de unos partidos de fútbol estaban en la Plaza Mayor, cogen a unas mujeres de etnia gitana que estaban pidiendo limosna, les daban limosna y mientras les daban limosna les exigían y les pedían que hicieran genuflexiones, que bailaran para ellos, y se burlaron y las humillaron. ¿Os acordáis de ese caso? Bien. Esto es lo gordo que vemos, pero también en nosotros y en cada ser humano del planeta existe esa posibilidad. Y a esto se le llama aporofobia. Y lo vamos a ver, es una cuestión cerebral también. Por tanto, no es, ellos sí lo hacen, yo no, sino ellos tienen un cerebro igual que el mío y yo igual que el de ellos. Es una cuestión universal, no es una cuestión de que yo lo hago o no lo hago, yo soy o no soy. Yo tengo eso y tú también. Y lo vamos a ver, vemos estas cosas tan gordas, pero vamos a verlo en el lenguaje cotidiano. Por tanto, en la sombra social. Y hablamos de la sombra personal, familiar, institucional y también lo social, que a veces no se integra. La sombra social es el rechazo, la aversión a lo carente, a lo pobre sin valor. Esto es la aporofobia. Es decir, aporos en griego es pobre y fobia es fobeo, que es el rechazo o la aversión irracional hacia una cosa o hacia una persona o situación. Por tanto, hay una aversión irracional hacia el pobre. ¿De qué quiero hablar aquí? Como os pongo al inicio, esto es una brevísima presentación del pensamiento de Adela Cortina. Yo estuve con ella en una conferencia, me llamó muchísimo la atención el tema y no pensaba darlo yo aquí, sino que coincide con todo lo del curso y decidí plasmarlo también para darlo a conocer. ¿Quién es Adela Cortina? Pues Adela Cortina es una catedrática de la Universidad de Valencia, que es catedrática de Ética, Filosofía Jurídica, de Moral y Política. Es una persona muy interesante, tiene un libro, yo os sugiero que lo podéis comprar, un libro que se llama Aporofobia, un libro editado por ella y que es muy interesante. Yo la conocí a ella, me parece una mujer muy interesante, por tanto, lo que yo voy a hablar, al menos en esta primera vez, es prácticamente su pensamiento. Es decir, después de lo que he hecho es un resumen y procurar capturar un poco la esencia para presentar esto. Luego, en la segunda clase veremos la mitad, que es lo que nos quedan dos clases, veremos la parte del cerebro aporófobo, qué hay en nuestro cerebro que provoca eso, la parte psicológica, y en la tercera la parte espiritual, que como nos damos cuenta, el pobre en el Evangelio y en la Biblia ocupa un sitio muy importante. Entonces lo vamos a ver a nivel social como realidad y a nivel ético, o la realidad que hay, la parte cerebral y la parte espiritual. ¿Sí? Esto es lo que nos queda por ver.
Entonces, hay un rechazo irracional a lo carente y a lo pobre. Yo con alguna persona que le he comentado que iba a dar este tema, le parecía muy interesante, y hoy una persona, con Alfonso precisamente, le digo, y es que todos rechazamos a lo pobre y el ser pobre. Me dice, hombre, claro, todos estamos deseando salir de pobres. Es cierto, es decir, en el cerebro humano una de las cosas que más tememos es llegar a la pobreza. Uno busca cómo tener un trabajo, cómo adquirir mayor dinero, cómo hacer, obviamente, porque esto para el ser humano brota desde ahí. ¿Qué es lo que hay cuando uno se encuentra con una persona pobre? Económicamente, pero vamos a ver que la pobreza es más amplia. Lo que hay es un susto inicial que me refleja, así como hemos visto nosotros que el otro cuando hace algo me refleja lo que yo tengo. ¿Os acordáis de la proyección? Pues lo mismo cuando me encuentro con una persona pobre, el rechazo que siento es por el susto existencial que tengo al final de que yo también eso puedo llegar a serlo. Puedo llegar así. Y me da horror. Yo he conocido gente que hay un rechazo, no que le dan palizas a los pobres en los bancos, pero que tiene un rechazo brutal a toda la gente que piden ahorra más, que piden no sé cuánto, o un rechazo brutal si ve un inmigrante pobre. Es como, uff, esta gente, ¿no? Esto es por el susto existencial también que hay, y hay una cuestión cerebral que se lo provoca. El hecho de que haya una cuestión cerebral no es una justificación para los actos que se hacen, como cualquier otra cosa. Siempre tenemos un punto de responsabilidad y es evitable. Cáritas Española nos dice que hay en España aproximadamente unos 40.000 personas sin hogar, sin contar los que están a punto de la exclusión y del riesgo social. O sea, en España hay muchísima gente, en el mundo ya no se diga. Hay millones de personas que son muy pobres. Como os digo, esto tiene anclajes cerebrales, aunque no lo justifican, pero al menos se comprende el porqué, no lo justifica. Ni las acciones crueles, ni el rechazo, ni la aversión, ni la agresión, ni la burla a una persona pobre. Me recuerdan en el fondo que al final soy igual que ellos, somos seres humanos. Cuando yo veo un pobre me recuerda que yo soy igual que él, solo que, yo así no. Esto es lo que nos pasa, y nos pasa generalmente esto. ¿Por qué? Porque nos da miedo y nos provoca rechazo y en algunos casos una agresividad activa. Agresividad activa. Como os dije, vamos a verlo, estoy ahora en la página número 2, vamos a verlo de diferentes ámbitos. El ámbito social ético, la realidad y la problemática, que es lo que vamos a ver hoy. A nivel antropológico también lo vamos a ver hoy. Luego, la parte psicológica, cerebro aporófobo, la experiencia universal, procesos internos cerebrales, evolutivos, etc. Y la parte espiritual, la solicitud cristiana espiritual, un camino de integración, la compasión y el pobre como presencia de la presencia. Como os dais cuenta, nos atañe mucho como cristianos y también para el curso de lo que estamos viendo. La sombra social. Esto de la sombra social ya lo habíamos hablado. Os cito nuevamente aquí a este sacerdote también, que es psicoterapeuta francés, que dice, cuando se habla de la sombra social, dice: cuanto más se aísla una nación, y aquí cuando digo nación puede ser familia, grupo de amigos, grupo de trabajo o una institución, cuanto más se aísla, tanto más ciega se vuelve respecto a sus defectos y deficiencias. Y tanto más tenderá a proyectar sus miedos, sus repugnancias y sus atavismos sobre los otros diferentes. Las minorías, los extranjeros, están expuestos a convertirse en chivos expiatorios que portadores de todas las tendencias maliciosas de la sombra nacional propia de los rechazadores. Es decir, cuando veo a alguien distinto, una nación, un grupo, una familia que se cierra, un grupo de amigos, un grupo de trabajo, cuando se cierra y somos los que somos, comienza a mirar al resto como enemigo y a atribuirle cosas que ellos mismos tienen, pero no se dan cuenta. En las guerras, el otro se ve como un enemigo.
¿Habéis escuchado esto curioso del villancico Noche de Paz? ¿Cómo funcionó? O como tal, que yo no me acuerdo mucho la historia, pero que estaban dos bandos, uno en un país, en otro, en la Segunda Guerra Mundial y tal, no sé qué, o en la Primera Guerra Mundial, no me acuerdo. Y que lo cantaron y al final terminaron aquellos hombres abrazados, y eran enemigos. Buscad en internet, creo que está ahí la historia del villancico Noche de Paz, que es muy, muy interesante, ¿no? Es decir, uno mira como enemigo cuando en realidad somos los mismos, estamos necesitados de afecto, era Navidad, había que darse un abrazo, todos lo estaban necesitando, pero uno atribuye al otro la agresividad que tiene. Cuando un grupo se cierra o una nación se cierra, sucede esto. Aparecen las bromas, los apodos racistas, denominaciones despreciables hacia ciertos grupos. Proyectamos ahí la sombra personal, la proyectamos a nivel social, delante de lo diferente. Vamos a ver también la próxima vez cómo el cerebro, cada vez que encuentra algo distinto, algo diferente, habéis viajado vosotros, ¿no? Si alguien ha viajado a Oriente, o a países árabes, o a países latinos, o a países chinos, o a Japón, te presentan una comida y uno lo primero que hace es abre las pupilas así. Aquello se ve raro, huele distinto, tiene una pinta que yo eso nunca lo había visto, unos colores, una forma que lo ponen, una forma de comerlo, que uno dice, pruébalo tú. ¿A qué sabe? Porque da miedo. El susto que uno tiene de cara a lo diferente, este tipo de cosas, eso es una cuestión cerebral protectora inicialmente. Es decir, es positiva, inicialmente. El otro diferente, por tanto, yo le cuelgo al otro diferente cosas que yo mismo en mi propia cultura también tengo. Pero verlo afuera y colgarlo fuera da un alivio brutal. La prensa rosa. Uno está con una manta en enero, con aquel frío, una taza de chocolate, viendo prensa rosa. Y decir, uy, qué a gusto. Le pasa, viste que le han dejado, si no ha cobrado, dicen que le van a pasar una pensión, es que ha tenido un hijo, porque el susto horrible que da es ver que en su propia familia a lo mejor su hija anda en lo mismo, su nieta anda parecido y su marido también. No, mejor verlo allá afuera. Ay, qué alivio, más vale que somos todos. Me explico, uno cuelga ahí el susto que le da existencial. Y también con el pobre sucede lo mismo. Durante mucho tiempo se veían como enemigos, fueron los negros, se les colgaba cosas a los negros, no se les dejaba entrar. Por cierto, hay una película estupenda que ha ganado Óscares que se llama Green Book, os la recomiendo que la veáis. En otros tiempos fueron los judíos, en otros fueron ahora los sirios, barrios marginados, extranjeros y refugiados, ahora, como digo, son los sirios o extranjeros inmigrantes en general. Gozan de este tipo de rechazo. Curiosamente, la constante de este tipo de rechazo es porque sean pobres la gente. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo es que uno dice, pero no es porque sean pobres, es porque son pobres? ¿Y cómo lo sabemos? Pues por su carencia, su no poder, porque no tienen mayor poder, hay una aversión irracional y a esto es lo que le llamamos aporofobia. Cito textualmente a De la Cortina, la página número 2, y dice, el aporós es el del problema, incluso el de la propia familia. Se vive al pariente pobre como una vergüenza que no conviene airear. Mientras que es un placer presumir del pariente triunfador, bien situado en el mundo académico, político, artístico o en el de los negocios. Es la fobia al pobre lo que lleva a rechazar a las personas, las razas o las etnias a las que pertenecen. No es la raza, no es la etnia, no es la cultura ni lo raro que se visten. No es eso. ¿Y cómo sabemos eso? Lo sabemos ¿por qué? Bueno, ya aquí hemos visto, estoy en la página número 3. Una forma de comerlo que uno dice, pruébalo tú.
¿A qué sabe? Porque da miedo. El susto que uno tiene de cara a lo diferente, ya, este tipo de cosas. Eso es una cuestión cerebral protectora inicialmente. Es decir, es positiva inicialmente. El otro diferente, por tanto, yo le cuelgo al otro diferente cosas que yo mismo en mi propia cultura también tengo. Pero verlo afuera y colgarlo fuera da un alivio brutal. La prensa rosa. Uno está con una manta en enero, con aquel frío, una taza de chocolate, viendo prensa rosa. Y decir, uy, qué a gusto. Le pasa, viste que le han dejado, si es que no, si no cobra, dicen que le van a pasar una pensión, es que ha tenido un hijo, es que, porque el susto horrible que da es ver que en su propia familia a lo mejor su hija anda en lo mismo, su nieta anda parecido y su marido también. No, mejor verlo allá afuera. Ay, qué alivio, más vale que somos todos. Me explico, uno cuelga ahí el susto que le da existencial. Y también con el pobre sucede lo mismo. Durante mucho tiempo se veían como enemigos, fueron los negros, se les colgaba cosas a los negros, no se les dejaba entrar. Por cierto, hay una película estupenda que ha ganado Óscares que se llama Green Book, os la recomiendo que la veáis. En otros tiempos fueron los judíos, en otros fueron ahora los sirios, barrios marginados, extranjeros y refugiados, ahora, como digo, son los sirios o extranjeros inmigrantes en general. Gozan de este tipo de rechazo. Curiosamente, la constante de este tipo de rechazo es porque sean pobres la gente. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo es que uno dice, pero no es porque sean pobres, es porque son pobres? ¿Y cómo lo sabemos? Pues por su carencia, su no poder, porque no tienen mayor poder, hay una aversión irracional y a esto es lo que le llamamos aporofobia. Cito textualmente a De la Cortina, la página número 2, y dice: el aporós es el del problema, incluso el de la propia familia. Se vive al pariente pobre como una vergüenza que no conviene airear. Mientras que es un placer presumir del pariente triunfador, bien situado en el mundo académico, político, artístico o en el de los negocios. Es la fobia al pobre lo que lleva a rechazar a las personas, las razas o las etnias a las que pertenecen. No es la raza, no es la etnia, no es la cultura ni lo raro que se visten. No es eso. ¿Y cómo sabemos eso? Lo sabemos porque, bueno, ya aquí hemos visto, estoy en la página número 3,